Bueno, presentamos al doctor Pedro Ortega, nefrólogo pediátrico, jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica en el Hospital La Fe, y nos va a hablar del síndrome del estudio genético en el síndrome nefrótico córtico-resistente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias a Cristina y a Tamara por habernos invitado a hablar con todos vosotros en este curso. También somos muy afortunados de tener aquí a gente súper experta en el tema, porque tienen publicaciones muy importantes en este ámbito, y si tenéis alguna cosa que apuntar, pues bienvenido. El enfoque de hoy es cómo la genética nos puede ayudar al enfrentarnos con el paciente con el síndrome nefrótico en el día a día, en la consulta. Lo he estructurado en 3 bloques sencillos, en el primero de los cuales a quién le pido estudio genético de todo el grupo de nefróticos, a quién se lo pido, qué le pido, por qué le pido el panel, cómo aplico el resultado y el caso clínico. Claro, estamos hablando de síndrome nefrótico, un síndrome, no es una entidad nosológica, y como tal síndrome es un grupo de enfermedades. Si yo, por ejemplo, cojo a 100 niños con síndrome nefrótico infantil en su edad típica de 3 años de presentación, todos los síndromes nefróticos, de los 100, pues igual se me pintaría un par de cuadraditos. O sea, si a los 100 le pido un estudio genético, igual tengo 2 cuadraditos pintados y los genetistas nos matan. No podemos tener una tasa de aciertos tan baja como el 2%. Por tanto, cosas a tener en cuenta. Pues el síndrome nefrótico, dentro del síndrome nefrótico hay un montón de grupos. Por ejemplo, atendiendo a la edad, pues tenemos, por ejemplo, el síndrome nefrótico congénito en los 3 primeros meses de la vida. Si atendemos a la lesión anatomopatológica, pues tendremos la segmentaria focal, o tendremos un cambio mínimos, una esclerosis mesangial difusa. Si atendemos a cómo responder al tratamiento, tenemos corticoresistente frente a corticosensible. Hay un grupo de pacientes que están además en un contexto sindrómico, pues con alteración del sistema nervioso central, con alteraciones oculares o con sorderas. Hay pacientes que tienen antecedentes familiares de síndrome nefrótico y otros que no. Es decir, que todo ese grupo se nos queda. Hay varias subpoblaciones dentro de ese grupo, y esto no es así de fácil, porque realmente se forma un totum revolutum en el cual nos tenemos que parar a pensar, oye, de todos, ¿a quién le pido la genética? ¿De acuerdo? Si hacemos una visión general de la edad, como os he comentado antes, pues teníamos que nosotros en el ámbito infantil distinguimos el nefrótico congénito los 3 primeros meses de la vida, el infantil los 12 primeros meses y el idiopático cuyo pico de máxima frecuencia son los 2 años. A partir de los 10 años para nosotros ya empieza a ser, sigue siendo frecuente ser un síndrome nefrótico idiopático, pero más allá de 10 años ya estamos un poquito intranquilos como pediatras. A lo largo de la vida, en un espectro amplio de edad, este es el sustrato anatomopatológico, que no enfermedad. Son las lesiones anatomopatológicas que encontramos en los pacientes con síndrome nefrótico. Hay una lesión especial del síndrome nefrótico congénito, que es la esclerosis mesangial difusa. En la infancia, como todos sabéis, tenemos los cambios mínimos, que, fijaros, a partir cuando nos acercamos al final volvemos a ser niños, hasta incluso en el repunte de cambios mínimos, y poco a poco se va haciendo más representativa la segmentaria y focal y la membranosa. Atendiendo a la división entre corticosensible y corticoresistente, pues la verdad que nosotros el grupo de enfermedad que se debuta típicamente a los 2 añitos, pues 85, 90 o 90% son corticosensibles, y esa corticosensibilidad pues va siendo menor conforme pasan los años. Y
la clínica del día a día pues sí que nos hace ver que hay como 3 poblaciones de pacientes, así a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Aparte de lo que hemos hablado de edad, hay 3 poblaciones. Primero podríamos hablar de un grupo de síndrome nefrótico que es el inmunomediado, el famoso factor circulante que todos conocéis pero que nunca nadie lo ha podido encontrar. Este grupo de síndromes nefróticos se caracteriza porque responde a la inmunosupresión, suelen ser lesiones de cambios mínimos o segmentaria y focal, sin antecedentes familiares, sin disminución de masa nefronal. En la microscopía electrónica tienen un borramiento podocitario difuso de más del 80%, sin contexto sistémico, dan clínicas floridas, se ponen con ganancias de peso y son muy llamativas y no están en un contexto sindrómico. El segundo grupo que podemos hablar es el grupo denominado secundario. ¿Secundario a qué? Pues secundario, o bien, por ejemplo, a una discordancia entre la masa nefronal y las necesidades metabólicas de un paciente de acuerdo a su índice de masa corporal, sea congénita por un bajo peso al nacer, una prematuridad, o sea adquirida por un daño renal, y suelen estar en un contexto sistémico en el sentido de que pues, pueden ser secundarias a virus como el HIV, el coronavirus, o pueden estar en contexto de medicación como por ejemplo pues, el pamidronato. Su sustrato suele ser la segmentaria y focal y no responde a inmunosupresión. Y por último, el grupo del cual vamos a hablar es el que he denominado como monogénico, y que se caracteriza porque puede tener antecedentes familiares, puede ir en contexto sindrómico, pero básicamente es el que queda como una vez excluidos los inmunomediados y los secundarios. Entonces nosotros en cuanto a las lesiones, el sustrato anatomopatológico puede variar. Dentro del grupo de las podocitopatías hay 4 sustratos anatomopatológicos, que son el cambios mínimos segmentaria y focal, que ya conocemos todos, la esclerosis mesangial difusa y la colapsante como variante un poquito aparte de la segmentaria y focal. ¿A quién debemos pedir genética? Nunca la pediremos en este grupo ni en este, y nos iremos directamente a los que cumplan estas características. Así, la probabilidad de éxito es un poquito mayor, los genetistas no nos currarán. Entonces, pues si vamos un poquito a la forma de organizarlo mejor, pues tenemos que irnos a ver el podocito. El podocito es una célula que todos conocéis, no me voy a enrollar mucho, pero fijaros, esto es la barrera de filtración glomerular con sus 3 capas, endotelio, membrana basal y el podocito. El podocito es una célula impresionante, es como un pulpo, aquí lo tenéis, y tiene una serie de procesos que se llaman primarios, secundarios y terciarios. Fijaros cómo los procesos, los pies podocitarios se entrelazan aquí, esta maravilla. Esta es una foto de una biopsia que hicimos el otro día. Mentira. Bueno, aquí tenéis el podocito, el pulpo, fijaros cómo abraza al capilar y fijaros qué célula más impresionante. Me gusta mucho esta diapositiva de Helmut Reinke. Entonces, a este lado veis la barrera de filtración glomerular sana y hasta la enferma. Fijaros cuando el podocito se lesiona, se produce un borramiento de los pies, una ruptura del diafragma de filtración por donde escapan las proteínas. Y esto es realmente lo importante. Y en microscopía electrónica, fijaros lo sano de lo enfermo, cómo está. Esto es lo que se llama borramiento de los pies podocitarios. Bueno, ¿y qué le pido? ¿Qué le pido? Pues, oye, vamos a ver, nosotros en el día a día, vamos a pedirle el panel genético de segmentaria y focal.
Bueno, vamos a intentar comprenderlo un poquito más, que para eso estamos aquí. ¿Vale? Entonces, vámonos al podocito, al intríngulis de la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, en el diafragma de filtración tenemos las proteínas más top que hay, que es la nefrina y podocina. Y esto forma como una cremallera y a la vez tiene una unión muy importante con el esqueleto de actina del podocito. Os voy a presentar ahora este podocito con una serie de compartimentos, porque os voy a presentar todas las proteínas que pueden estar mutadas. Actualmente se conocen alrededor de unos 60 genes que pueden estar mutados. Todos esos genes están aquí dentro del podocito y vamos a dividirlo por compartimentos. Tenemos que son las proteínas o los genes que pueden estar mutados en el compartimento del diafragma de filtración. Ahí las tenéis y aquí es la tabla correspondiente. Las dos que todo el mundo conocéis son nefrina y podocina, y las que tienen una mutación más frecuente las tenéis pintadas en rojo. El otro compartimento que puede estar dañado es el compartimento de la actina, tanto en las fibras como en los reguladores del citoesqueleto de actina. Todos estos los tenéis aquí y dos muy frecuentes son el INF1 y la actinina alfa 4. Después tenemos el anclaje del esqueleto de actina a la membrana basal. Tenemos estos genes de aquí y, como no, pues algo tendrá que ver también el colágeno 4 de la membrana basal glomerular. Aquí tenéis los principales genes que pueden verse alterados en este compartimento. Nos vamos al núcleo y tenemos una serie de nucleoporinas y una serie de factores de transcripción que tenéis aquí. Todo esto simplemente porque tengáis una visión de cuando pides el panel de genes, qué genes estás pidiendo y por qué. La mitocondria del podocito puede funcionar mal y cuando funciona mal la fuente de energía, pues funciona mal toda la célula, lógicamente. Y tenéis aquí los principales a destacar, que la mutación del coenzima Q8 es la única podocitopatía que tiene un tratamiento dirigido a restaurar de base su defecto. Y por último, una serie de factores que están en el citoplasma, que son los que tenéis aquí, todos estos. Total que ahí podemos hacer toda una serie de genes que son los que habitualmente pedimos en el panel. Pero permitidme que os diga un poquito los top. Hay formas de transmisión recesiva, dominante y ligada a X. Dejadme que hable unas palabrillas de los genes top. En la forma de transmisión recesiva son nefrina, podocina y estas dos, la proteína asociada a CD2 y la fosfolipasa C epsilon. Se heredan de forma recesiva. Dos palabras acerca de la nefrina. La nefrina es la molécula más famosa, fue la primera que se descubrió en el 98 cuando se estudiaban los niños con síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés. Y una cosa característica es que el síndrome nefrótico puede recurrir en el trasplante porque se pueden producir anticuerpos antinefrina. Es un paciente que nunca ha tenido esa proteína y al ponerle la nefrina del riñón trasplantado puede generarse un mecanismo de autoinmunidad. La podocina es el segundo que se descubrió en el año 2000 por el grupo francés. Se hereda también de forma recesiva. En todo este tema tienen muchas experiencias y luego tenéis algo que decir, nos lo decís.
Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico corticoresistente en su forma recesiva en la edad juvenil. Y luego dos palabras de la fosfolipasa epsilon, está en el síndrome nefrótico en edades tempranas y es una causa frecuente de esclerosis mesangial difusa, y la proteína asociada a CD2 que une a nefrina y podocina con el esqueleto de actina. Estas son las cuatro proteínas top de la forma recesiva. Dejadme que os cuente las cuatro genes top de la forma dominante. Los tenéis aquí. El gen asociado al tumor de Wilms, todo este palabra de aquí, la alfa-actinina 4 y la INF2. Todos ellos se heredan de forma dominante, ¿de acuerdo? Sabéis que la Wilms puede ser una afectación renal pura o en un contexto sistémico, y que es un gen muy importante para el riñón en el desarrollo de tracto urinario y gónadas, y da una serie muy amplia de síndromes asociados y a tumor de Wilms, por eso se llama así. Esta proteína actúa como sensor mecánico en el diafragma, interviene en la remodelación del citoesqueleto. La alfa-actinina 4 pertenece a la maquinaria del esqueleto de actina, y esta es una proteína que tiene un nexo, está también en las vainas de mielina del sistema nervioso periférico, y en ocasiones se asocia a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Dos palabras, porque recientemente, bueno, no sé cuán recientemente, pero sí que se han descubierto dos genes que se pueden ligar, tienen una herencia ligada al X. Este de aquí, que fue el primero que se descubrió, que es un comienzo precoz en forma de segmentaria y focal, y este de aquí, que es el segundo, que es una de las formas de síndrome nefrótico en contexto genético. El síndrome nefrótico puede estar en un contexto sindrómico, y en ese contexto sindrómico, fijaros aquí, cuando he dibujado todos los genes, ¿veis que aquí hay algunos que tienen un circulito? Pues esos que tienen el circulito que tenemos aquí es porque pueden ir solos o en contexto sindrómico. Y en contexto sindrómico, todos aquí ordenados, pues aquí lo tenéis. Por ejemplo, el PAX2 puede dar el síndrome de papila renal, la laminina, el síndrome uña rótula, la LAM2, el síndrome de Pearson, que cursa con síndrome nefrótico congénito y microcoria. Hay algunos que asocian sordera, hay algunos que asocian alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, pues esto pueden ser pistas a la hora de inclinarnos por unos genes o por otros. Otro aspecto que hay que destacar es cuando un genotipo que tenemos asociado directamente, causante de un fenotipo, por ejemplo, las mutaciones en el colágeno 4, que en nuestra cabeza automáticamente se nos van a pensar en el síndrome de Alport, hay ocasiones en que se pueden presentar como fenotipos distintos, con fenotipos prestados, digamos. Eso es lo que se denominan fenocopias. Y todas estas mutaciones, que normalmente uno pues, no tiene como asociadas a la segmentaria y focal, pues pueden dar segmentaria y focal. El Alport, el DENT, el LOWE, estos tres tipos de nefronoptisis y alguna mitocondrial pueden ir en forma de segmentaria y focal. Fijaros en un estudio que hicieron en el grupo de Toronto con 193 pacientes, de los que salieron patológicos, el 11%, fijaros que las mutaciones del GOL4 estaban representadas en un 55% de la muestra. Los genes típicamente podocitarios de los que hemos hablado, el 40%, y otros genes, CACUT, 5%. Así pues, cuando queremos hacer un buen panel de genes,
luego me corregís si me equivoco, pues tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. Tenemos que tener todos los genes típicamente podocitarios, más las fenocopias, más los síndromes. Tenemos un panel de genes como Dios manda. Había hecho aquí, este es el estudio, corrígeme si me equivoco, esto es cuando se hacía antes mano a mano y era un faenón impresionante en el año 2011 y entonces dijisteis, pues bueno, vamos a ver, vamos a hacernos un algoritmo para que el trabajo tenga un orden como toca y decidisteis que si era un síndrome nefrótico congénito, primero iríamos a ver el NPHS1, si lo teníamos, pues ya lo teníamos diagnosticado, y si no, pues depende. Si hay antecedentes familiares, nos íbamos en el NPHS2, y si no, buscamos este. Y si no, nos íbamos al VT1. Esto era en el congénito. En el del niño, pues nos íbamos al NPHS2, si lo encontrábamos ya lo teníamos, y si no, pues dependía, si había un antecedente familiar nos íbamos a la nefrina, y si no, nos íbamos al PCL2, al CL1, y si fueran casos esporádicos nos íbamos a buscar el VT1 y si no, al NPHS1. Y si en el niño más mayor nos íbamos a buscar en primer lugar esta mutación o esta variante en uno de los alelos de la podocina, si la encontrábamos nos íbamos a buscar el otro alelo y si lo teníamos pues ya está. Y si no, pues nos íbamos a buscar estos genes que son los que vosotros considerasteis más representativos en ese momento. Estamos hablando del 2011, que han pasado tiempo, pero esto es un trabajo muy importante. Salió en una revista de tirada muy amplia. Eso era cuando tenías que ir gen por gen, trabajándotelo, entonces para que el trabajo cundiera, dijeron, bueno chicos, vamos a hacer, para organizarnos un poquito. Eso es lo que yo creo, si no me lo corregís. Y este es un trabajo también del mismo grupo, del 2015, en el cual en las conclusiones dicen que el NPHS1 es la causa más frecuente de síndrome nefrótico congénito, el 2 es la forma más frecuente de recesivo de inicio en la infancia, estos dos son las causas más frecuentes de juvenil y adulto, son dominantes, estos dos son raros y hay casos raros de segmentaria focal por NPHS2 en el adulto. ¿Cómo aplicó el resultado? O sea, hemos visto ya qué grupo, hemos visto el panel que pedimos y por qué, y ahora, bueno, vamos a ver un poquito de qué nos sirve lo que encontramos. Pues de algo tendrá que servir cuando lo hacemos, ¿verdad? Pues efectivamente sí que tiene. Lo primero es que pues, damos nombre y apellidos al síndrome nefrótico con el cual nos estamos enfrentando. Diagnosticamos no solo al niño, diagnosticamos a toda la familia. Damos un consejo genético, pero un consejo genético, yo recomiendo que el consejo genético lo dé el experto. Nosotros tenemos unas nociones, recesivo, 25% se hereda, 50 portadores, uno sano, pero se merecen un consejo genético como Dios manda. Un asesoramiento para la donación de vivo, porque sabemos que los síndromes nefróticos monogénicos pues no recurren en el trasplante, a excepción del caso que habíamos dicho puntualmente de la nefrina, y la retirada de la inmunosupresión. Aunque este es un tema un poquito delicado, el tema de la retirada de la inmunosupresión. Fijaros, este es un artículo que está recién salido del horno, es un grupo de estudiosos en el síndrome nefrótico córtico resistente monogénico que lleva inhibidores de la calcineurina. Detectaron estas mutaciones, NPHS1, NPHS2, VT1 sobre todo, en un 60% de los casos. Y fijaros lo que encontraron. 141 niños, esto es un grupo colaborativo, hay un montón de centros reclutadores.
141 niños de 37 centros pediátricos que han llevado inhibidores de la calcineurina, tacrolimus o ciclosporina más allá de 3 meses. Y entonces lo que se vio es, pues bueno, en los monogénicos que sabemos que hay una alteración genética, ¿el tratamiento con ciclosporina vale para algo o no? Hay que tener en cuenta que desde que uno pide el estudio genético hasta que tiene el resultado, el paciente normalmente está con uno de estos tratamientos, que es el tratamiento de elección. Pues dijeron, pues vamos a ver en los que hemos dado, luego nos ha salido positivo, pues a ver qué pasaba. Fijaros que, siendo monogénicos, había pues fijaros, nada desdeñable, 30% un 30% en el cual el tacrolimus hacía algo. ¿Y eso sirve para algo o no? Oye, pues fíjate, pues esta es la curva de supervivencia del renal del que ha tenido una respuesta parcial o completa frente al que no la ha tenido. Oye, pues bueno, efectivamente la vida renal sí que parece que se alarga. Y llegan a la conclusión de que se debería considerar un trial, un ensayo con inhibidores de la calcineurina para ver si a largo plazo, esto está muy ahora en boga, normalmente se debería considerar todos los niños, no sé en adultos, todos los niños con síndrome nefrótico en algún momento de su evolución llevan el tacrolimus o la ciclosporina. La cuestión es cuándo lo quitas. Y ahora voy a pasar al caso clínico en un momento. Y el caso clínico yo no me ha dado tiempo porque he llegado tarde, no le he podido dar las diapos, entonces es a mano alzada. La maquineta de esa no la tenemos. Bueno, es una mujer que tiene 14 años. Poco de mala edad para un síndrome nefrótico, pero bueno. Entonces resulta que consulta en su centro de salud porque tenía edema en miembros inferiores durante 2 semanas. Por lo demás, nada. Niña sana, nada que rascar. No hay ningún intercurrente infeccioso ni sistémico. Impecable, un historial impecable. Pues se presenta en el centro de salud con 2 kilos por encima de su peso, era una niña de 14 años ya, somatometría de adulto, hipertensa, edema, y se plantea la albúmina es de 1,2, con un índice de proteínas creatinina de 10, síndrome nefrótico. Ingresa en el hospital comarcal, donde inician el tratamiento de síndrome nefrótico con su corticoterapia y cuando... Bueno, y aquí va la primera pregunta, vamos a ver. En estos momentos, ¿harías una biopsia renal para confirmar el patrón histológico a esta niña en este momento? A los 15 días de corticoterapia. Sí, por ser un síndrome nefrótico en una edad atípica. Sí, por ser mujer, mayor riesgo de lupus. No, le daría una oportunidad al tratamiento corticoideo. No, los niños no se biopsian nunca. Bueno, esto ya sabéis que es falsa, ¿no? Por la técnica de Mir. Pero bueno, ¿quién lo biopsiaría y quién no? ¿Quién sí? Que levante la mano. Proteinuria, un cociente de 10 equivale a un síndrome nefrótico. 10 miligramos por miligramo de proteína. Son 10 gramos al día, no me pregunto. Todo lo que supera 2 es una proteinuria en rango nefrótico, es un cociente, pero se puede hacer la estimación de esa máxima. ¿Vale? Entonces, biopsia sí, biopsia no. Los que han levantado la mano de biopsia sí tienen el deje un poco del adulto. Nosotros le damos una oportunidad. Nosotros en los niños a los 14 años aún la probabilidad, por probabilidad, es más frecuente. Aunque ya aparece la segmentaria focal, sigue siendo más frecuente el cambios mínimos. A lo mejor ya no es un 90%, pero igual
igual es un 70%. Nosotros le damos una opción siempre al corticoide y no hacemos. Total que a los 14 días el que no remite nos la mandan a la FE y bueno, es una estancia hospitalaria sin ninguna incidencia. Hacemos la educación nefrótica, igual que está la educación diabetológica, hacemos la educación nefrótica y lo mandamos a consultas externas. Entonces nos vemos que en el día 42, 6 semanas de corticoide, la niña sigue siendo corticoresistente. Hacemos un ingreso programado. Nosotros confirmamos siempre la corticoresistencia. Eso va por escuelas, hay gente que no lo hace, pero sí que confirmamos la corticoresistencia con 3 bolos de metilprednisolona e iniciamos tacrolimus. En este momento os hago esta pregunta. Una vez confirmada la corticoresistencia, ¿pedirías otras pruebas? Pediría genética y biopsia en el mismo ingreso. Pediría genética y según lo que me salga, la biopsia. Pediría biopsia y según lo que me salga, la genética. Pediría genética, pero biopsia renal nunca. Es decir, ¿qué haríamos? ¿Ha llegado el momento ya de dejarlo todo en manos de la genética o la biopsia juega su papel? A ver, ¿quién sería partidario de la mayoría? ¿Partidario de B? Y partidario de C. Vale, la de ella sabéis que es mentira. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues hicimos A. ¿Por qué? Ojalá tuviéramos la genética tan pronto, pero en estos momentos, hoy por hoy, hacemos las dos cosas a la vez. Y según también todo el patrón morfológico de la biopsia, junto con la genética, junto con la respuesta al anticalcinurínico, te haces un poquito mejor de composición del lugar del paciente. Esta respuesta no es absoluta, es lo que hicimos nosotros. Tan correcta puede ser la B como la A. La C no, porque yo creo que la genética se la hacemos sí o sí. Pero es una sugerencia, solo es lo que hicimos nosotros. ¿Quién pregunta? No, yo voy a preguntar que a lo mejor, bueno, por lo menos en nuestro caso no ponemos los bolos primero y luego el corticoidal, más que primero. En este caso iba el corticoidal y luego vosotros lo ingresasteis. Y luego vosotros lo ingresasteis para poner el bolo intravenoso, ¿no? Sí. En pediatría, para confirmar que es resistente. En pediatría damos siempre un corticoide oral y al final hay escuelas que directamente se pasan al anticalcinurínico y otras escuelas como la francesa que pone 3 bolos de metilprednisolona. Por si por alguna de aquellas tienes una mala absorción intestinal, no has absorbido bien el corticoide, has mal cumplimentado. Es el modo de decir, pues bueno, corticoresistente de verdad. Definir corticoresistencia de verdad tiene unas implicaciones muy importantes. Entonces, pues antes de nosotros sí que lo solemos hacer. Aunque en las últimas guías de las pediátricas del corticoresistente no lo recomiendan. ¿No consideráis esperar 16 semanas con los cortis hasta considerarlo resistente? ¿Cómo? ¿No consideráis esperar un tiempo más prolongado con los corticoides para considerarlo resistente? Cuando lleva ya 6 semanas de tratamiento a 60 miligramos metro cuadrado, ya el cuerpo ya se te está poniendo... Las posibilidades de que remita tomando bien el corticoide en la semana 6 ya rescatas muy poquitos pacientes. Total, que nosotros hicimos las dos cosas a la vez. Hicimos una biopsia renal que desafortunadamente no tuvo muestra. El cilindro de la óptica no fue bueno, el cilindro de la inmuno no hubo nada y le cursamos el estudio genético, mes 2, ¿vale? Y esta es la evolución de la paciente inicialmente. Esto es creatinina albúmina, índice de proteínas creatinina, miligramo, lo hacemos en micciones aisladas porque en niños
nos manejamos mejor. Total, que después de dar toda la caña de tratamiento, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que la albúmina, que en el centro de salud, acordaros que estábamos en el 1,2, pues sube al 3,5. Conseguimos que la proteinuria baje hasta casi 3 y un discreto deterioro de filtrado. Alrededor aquí estaba con un 70 mililitros minuto. ¿Esto es una remisión completa o una remisión parcial? Es una remisión parcial. Hemos normalizado albúmina, pero es una proteinuria que dista bastante de estar en los parámetros normales. Bueno, estábamos tan contentos cuando de repente, ¡pum!, otra vez, ¿vale? Entonces, baja la albúmina, sube, estando en tratamiento con corticoides a días alternos en una minidosis más tacrolimus. Y entonces, aquí hacemos la segunda biopsia renal, le damos un margen de acción al rituximab porque pensamos que sí que ha respondido al tratamiento, también es discutible, yo pongo aquí lo que hicimos nosotros, y en la biopsia tenemos esto, es una esclerosis segmentaria y focal. Tenía mucha afectación ya porque de los 34 glomérulos solo había 12 normales, 14 con una esclerosis global. En los glomérulos sanos no había proliferación endocapilar, pero sí que tenía un IFTA del 50%, es un riñón que ya tenía bastantes parámetros de cronicidad. Este es cómo evolucionó posteriormente, es una situación, digamos, de bienestar que llamamos nosotros, con una albúmina entre 2,5 y 3, una proteinuria muy importante y un filtrado que se mantiene en torno a 60. Cuando nos llega, ya por fin, en el mes 11 nos llega la genética. Entonces tiene dos variantes en heterocigosis compuesta en la podocina. Acordaros que la podocina, para atribuir a una enfermedad a la podocina, tienes que tener dos variantes. Una de ellas es esta variante que vosotros lo explicaréis mejor que yo, pero esto es una variante bastante frecuente que necesita que en el otro alelo tengas una mutación preferentemente en el exón 8. Cuando tienes esta combinación puedes decir que tu síndrome nefrótico es por la podocina, según lo que yo tengo entendido. Vosotros me diréis si es verdad o no. Total, que aquí en el mes 11, en el primer año, decimos que es un síndrome nefrótico genético. Y la última pregunta que os hago. Con este resultado de la genética, ¿qué hacemos con el tratamiento inmunosupresor? Lo suspendo, seguirlos una iatrogenia inaceptable, continúa la remisión parcial, alarga la vida renal, lo suspendo, no hay ningún efecto positivo, aunque haya respuesta parcial, las dos opciones son válidas. Cualquiera de estas opciones no hay ninguna evidencia, decidme lo que vosotros pensáis, luego diré lo que hicimos nosotros. ¿Quién lo quitaría definitivamente? ¿Quién lo mantendría por el B? Más, vale. ¿El C, alguien? ¿Y el D? Vale. Bueno, pues aquí no hay ningún dogma. Nosotros lo continuamos. ¿Por qué? Bueno, es una niña, 14 años, tirar la toalla ya tan pronto cuando el tacrolimus tampoco le estaba dando ningún efecto malo, pues ante la duda lo continuamos. Ya sabéis que el mecanismo de acción sobre la proteinuria es por la estabilización del citoesqueleto y todo eso. Bueno, pues lo continuamos. ¿Y qué es lo que vimos en el año 2 de evolución? Estando con tacrolimus, pues vimos, fijaros, este deterioro del filtrado glomerular de forma progresiva, una albúmina que teníamos muchas dudas de si estamos, o sea, además fue una niña mal cumplimentadora, una proteinuria que iba un poquito
a su bola, si me permitís. Y aquí, pues, aquí hizo una infección por coronavirus y dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado porque con todas las dudas que tenemos ya no vamos a seguir el tratamiento. Finalizamos aquí el tratamiento y esta es la evolución. Esta niña, en total, hasta estar aquí, en una situación prediálisis, ha estado 3 años. 3 años, desde que debutó hasta la situación de prediálisis. Esta es la evolución del filtrado glomerular en 3 años y esta es la proteinuria. Esta proteinuria está corregida para el filtrado, y vemos que no ha habido efecto. Entonces, hemos hecho el seguimiento de la paciente durante 3 años, una remisión parcial coincidiendo con la caña que le dimos al principio. No parece que hayamos aumentado la supervivencia renal, a toro pasado es lo que nos ha parecido. Pero yo creo que si volviera a pasar, yo creo que daríamos otra vez Taclid. Sí, estaba con IECA como tratamiento coadyuvante. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya acabamos por hoy la charla. Muy bien, muchas gracias, Pedro. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, yo una duda por un caso clínico que tuve. Si aparece una mutación en Q8 y ya está trasplantado, ¿tiene algún sentido darle coenzima Q10 por efecto de extrarrenales? Que yo sepa, nosotros también llevamos un paciente así, que en la literatura te dice que le das el tratamiento y mejoran mucho. A nosotros no nos ha mejorado, pero por otro lado, que yo sepa, es una, bueno, dentro de todo el mecanismo de acción de la citopatía mitocondrial es muy riñón dependiente, sin alteraciones sistémicas. No sabría, en este caso, no la señora tiene responder. aceptación con una retinosis pigmentaria que se ha relacionado, sí. Pues entonces sí que debería de seguirlo, claro. Si es una afectación si fuera una afectación exclusiva renal, sí que se podría retirar, pero me gustaría saber un poquito vuestro punto de vista de este tema, porque vosotros sois referencia en el sentido de las frecuencias de los genes son, como lo he puesto, son... Hombre, yo de los que has dicho más comunes, evidentemente NPH de los recesivos, NPH-S1 y S2 sí, PLC1, no sé cómo se llama también, pero a CD2AP nunca lo hemos encontrado nosotros, ¿no? La verdad. Vale. Y a CTN4 tampoco lo hemos encontrado. PAX2 no lo has puesto y sí que es bastante común. Es que el PAX2 lo había puesto en el grupo... Lo has puesto en el dibujito, pero no en los más comunes. No. Cuando has puesto... Y VT1 lo hacíamos como antes porque, esto de tumor de Wilms es si la mutación está entre los exones 1 y 7 y síndrome nefrótico si está en el 8 y el 9. O sea, está como asociado según la localización donde está la mutación, el fenotipo que da. Entonces hacíamos VT1 antes porque era pequeño, como lo hacíamos por Sanger, cuando hacíamos el algoritmo solo era mirar 2 exones, sobre todo en las niñas que no daban ni Dennis-Drash ni estos otros formas más sindrómicas, pues sí que encontrábamos algunos y era fácil de hacer. Claro, es que era muy distinto cuando lo hacíamos por Sanger que ahora por el panel. Yo lo que no estoy tan de acuerdo es lo de las fenocopias que has dicho, porque para mí... O sea, una cosa es el síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, una proteinuria supermasiva y tal, y la otra cosa es cuando ya pasamos más al adulto, que el síndrome nefrótico sería más como en la membranosa, yo creo. En cambio, cuando es una glomerulosclerosis segmentaria y focal sin esta proteinuria tan masiva, yo lo veo todo como más relacionado con la nefropatía del colágeno 4, o sea, no lo pondría en el cajón de síndrome nefrótico porque no da esta proteinuria... tan masiva y entonces lo encuentro normal que las mutaciones las encontremos en los colágenos. Y PAX2 también va más en este grupo, no tan de síndrome nefrótico.
Entonces, pero lo de las fenocopias existe, el sentido, por ejemplo, un DEN puede manifestarse como una segmentaria focal. Ya, pero fenocopia, o sea, el DEN, si da una proteinuria que es más tubular, ¿no? Y pero cuando la biopsias puedes tener una segmentaria focal en la biopsia. No sé, es un concepto que yo desconocía y al estudiármelo para hacer la charla es cuando lo he visto. Pero si vosotros no le encontráis sentido será porque no lo tiene. No es que no sea no es que no tenga sentido, pero yo creo que, a ver, la biopsia, a ver, no es que yo esté en contra de la biopsia, que vosotros la utilizáis mucho, pero al final una glomerulosclerosis segmentaria focal, cuando el riñón empieza a ir mal y es glomerular, no es tan raro que pillas un trocito donde el glomérulo está segmentariamente focal, ¿no? Empieza a lesionarse, ¿no? Entonces, es una biopsia como muy inespecífica, para decir algo, ¿no? Que te dice que el paciente va a tener proteinuria, ¿no? Porque le está pasando en el glomérulo. Entonces, para mí no es fenocopia, es una biopsia muy amplia que cualquier persona con una proteinuria así, ¿no? Que no es momentánea por una infección o una cosa más, pues es muy normal que tenga ¿no? O sea, yo no veo tan útil encontrar unas lesiones mínimas si va siendo una proteinuria que no para. A lo mejor haces otra biopsia que es más representativa con más glomérulos y vas a pillar la segmentaria focal. Bueno, no sé, este es mi punto de vista de genetista, no de nefróloga. Vale. El factor tiempo también era importante, si no tienes el resultado hasta los 11 meses. Claro. Sí, ojalá entremos ahí o con el ChatGPT, ponemos ahí, pum, 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 y nos sale ya todo. Bueno.